En este módulo vamos a hablar de ventiladores y hay mucho que decir acerca de ellos. En primera instancia vamos a ver todas sus características generales con la finalidad de que nosotros, al poder ver un ventilador mecánico identificando sus componentes clave, podamos saber cuál es la aplicación o para qué tipo de trabajo nos pudiera servir. Posteriormente nos vamos a ir al alma de los ventiladores, que es la curva característica, que esta define el comportamiento del mismo. Vamos a arrancar con lo que es un ventilador. Ya habíamos hablado un poco de ellos cuando hablamos de los elementos de los sistemas de ventilación. Lo habíamos visto porque un ventilador mecánico es el elemento principal de cualquier sistema de ventilación. Un ventilador es una máquina rotatoria que transforma la energía eléctrica en energía mecánica. El ventilador es una máquina rotatoria que actúa como una bomba impulsora de aire. Crea un diferencial de presión para mover una masa de aire en cierto determinado tiempo. Esto nosotros lo vimos en las corrientes de viento que se generan de forma natural en el medio ambiente. Y decíamos que de forma natural el aire circula de una zona de alta presión a una zona de baja presión. Bueno, pues con un ventilador mecánico esto se hace transformando la energía eléctrica en energía mecánica. Pero no solo eso, a esa masa de aire el ventilador le transmite cierta presión que debe de ser capaz de mover las pérdidas de carga que van a producir los diferentes elementos del sistema de ventilación. Todos los ventiladores hacen exactamente lo mismo, mueven el aire de un punto a otro, pero la diversidad de aplicaciones crea la necesidad para que los fabricantes desarrollen diferentes modelos. Hay miles de modelos distintos y cada ventilador tiene beneficios para ciertas aplicaciones específicas. La clave de nosotros es saber sus características de construcción para seleccionar el que más se adapte a las necesidades de nuestro proyecto, proporcionando los medios más económicos y eficientes para mover el aire. Un ventilador mecánico tiene tres principales elementos. Tiene un elemento en movimiento que puede ser una hélice o un rodete. Tiene un motor eléctrico, es decir, que para que nosotros lo podamos considerar un ventilador, tiene que traer un motor eléctrico. Este paréntesis lo hago porque existen accesorios eólicos que nos ayudan a extraer el aire de forma natural de las naves. Entonces, si no trae motor eléctrico, no es un ventilador mecánico. El tercer elemento es el soporte, que además de unir el motor con la hélice o con el rodete, nos va a ayudar a definir las características de instalación más adecuadas. También en el soporte intervienen muchos detalles que tienen que ver con la eficiencia de los ventiladores. Entonces, lo que vamos a ver, el primer punto es el elemento rotativo, el elemento en movimiento de los ventiladores. Y aquí vamos a tener una competencia. Por un lado tenemos únicamente ventiladores con hélice y por el otro lado tenemos únicamente ventiladores con rodete. Yo sé que la mayoría de la gente, de los profesionales de HVAC, al rodete le llaman turbina. El nombre correcto es rodete. Obviamente, si a mí me hablan de de la turbina de un ventilador, voy a saber exactamente a qué se refieren, pero el nombre correcto es rodete. La principal diferencia entre los ventiladores con hélice, que son los axiales, y los de rodete, que son los centrífugos, es la dirección y el sentido del aire. Por otro lado, de forma general, decimos que los axiales manejan un flujo de aire mayor, pero con menor presión estática. Y por otro lado, los centrífugos manejan un menor caudal, pero vencen presiones mucho mayores. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ver del lado izquierdo solamente los ventiladores axiales, solamente los ventiladores con hélice. Este tipo de ventiladores, el sentido del aire es axial. Es decir, que el flujo del aire va de forma paralela al eje del ventilador. Por otra parte, los ventiladores de rodete o los centrífugos, el flujo es perpendicular. Aspiran por un lado y descargan el aire de forma perpendicular. Si nosotros vemos en el interior de un ventilador como este, podemos ver que el aire entra y sale en todas las direcciones de forma perpendicular, pero su envolvente,
que estamos viendo en este momento ayuda a direccionar el aire hacia un punto en específico. Y decíamos que de forma general los ventiladores axiales mueven grandes masas de aire pero con poca presión. Ahora, hay diferentes tipos de axiales. Hay los hélices de perfil delgado, los de perfil sustentador y los baneaxiales. Y cada uno tiene rangos de presión diferentes. Por otra parte, los centrífugos, como vencen presiones mayores, es por eso que generalmente los vemos instalados en conductos. Vamos a hablar de los tipos de hélice. Un ventilador axial proporciona un método económico en el manejo de grandes volúmenes de aire, pero con presiones estáticas generalmente reducidas. La dirección del aire, ya decíamos que es paralela al eje del ventilador. Los motores en este tipo de ventiladores generalmente van instalados dentro de la misma corriente de aire, lo que va a limitar al manejo de tipo de aire limpio, generalmente a temperaturas ambiente. Y aquí vemos cómo es el flujo de estos ventiladores de hélice, del flujo axial. El flujo A, el aire primero toca el motor y después toca la hélice. Por otra parte, los de flujo B, el aire primero toca la hélice y después toca el motor. En los ventiladores axiales es sumamente importante respetar el sentido del aire para el cual fue fabricado el ventilador. Si ustedes ven un ventilador axial, van a ver que tiene como un sticker que nos va a indicar cuál es el sentido correcto del aire, y es porque todos los componentes de los ventiladores axiales están diseñados para que el aire vaya en un solo sentido, ya sea flujo A o ya sea flujo B. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces hay confusión con respecto a los ventiladores, si es extractor o si es inyector. Yo lo que les quiero decir a continuación es que un ventilador puede actuar para extracción o para inyección dependiendo de cómo lo instales, pero siempre respetando el sentido del aire para el cual fue fabricado. Ahora, aquí les puse algunas imágenes de diferentes ventiladores axiales, de diferentes tipos de hélice. La foto número 1 vemos un ventilador axial con hélice de perfil delgado. Estos son los que manejan presiones reducidas. Vean el tipo de construcción de la hélice. Ven que es un perfil delgado, lámina delgada, utilizan remaches y el equipo tiene una construcción no muy robusta. Este tipo de ventiladores generalmente vencen presiones por debajo de la media pulgada de columna de agua. Por otra parte, tenemos los de perfil sustentador. Este tipo de hélice es mucho más robusta. Vemos que es una hélice en fundición de aluminio con ángulo variable. Vemos tornillería en la fijación del centro de la hélice, vemos una construcción más robusta, con bridas. Es por eso que este tipo de ventiladores pueden girar a velocidades un poco mayores y nos pueden dar presiones mayores. Este tipo de ventiladores de perfil sustentador sí se pueden utilizar para montaje en conductos porque te pueden vencer presiones aproximadamente hasta de 1,5 pulgadas de columna de agua. Obviamente va a haber variaciones dependiendo del fabricante, dependiendo de los modelos, ¿no? Y es por eso que más adelante les voy a mostrar cómo leer las curvas características de los ventiladores para poder conocer si el ventilador que nosotros queremos seleccionar puede cumplir con el caudal y presión que nosotros estamos buscando. Y hay que decirlo, los ventiladores axiales de perfil sustentador generan altos niveles de ruido. Por otra parte, tenemos una tercera opción que son los ventiladores baneaxiales. Estos ventiladores baneaxiales también son una construcción mucho más robusta, son hélices también de ángulo variable, pero aquí hay una característica especial. Vean el centro del ventilador, vemos que el centro es mucho más ancho, las palas son más recortadas. Este detalle de palas recortadas le aporta una mayor presión a este tipo de ventiladores, sacrificando caudal. Los ventiladores baneaxiales tienen aplicaciones específicas, se utilizan en túneles para mover grandes volúmenes de aire con presiones hasta de 5 pulgadas de columna de agua. Hay ventiladores de este tipo que pueden vencer hasta 8 o 9 pulgadas de columna de agua, que son los que se utilizan generalmente en aplicaciones de minería para ventilación principal. Esta recopilación de tipos de ventiladores axiales o de tipos de hélice es para que nosotros, al ver un ventilador, podamos identificar
identificar? La verdad es que se ve muy clara la diferencia entre las características de construcción de cada uno de ellos. Y lo que limita generalmente el tipo de hélice es la presión estática que pueden manejar. Los tres manejan alto volumen de aire, pero cada uno de ellos maneja rangos de presión distintos. Obviamente, estos valores que yo les puse no son valores fijos y van a depender de cada modelo, de cada fabricante. Ahora, vamos a hablar de tipos de rodete, de ventiladores centrífugos. El primer punto, tenemos un rodete de álabes adelantados, que es el que estamos viendo en este momento en la primera imagen. También muchas personas le llaman los de tipo jaula de ardilla. A mí personalmente me gusta mucho este tipo de rodete porque mueven grandes volúmenes de aire, son silenciosos y generalmente tienen buen precio. No es un rodete muy robusto, motivo por el cual están limitados a presiones aproximadamente hasta de 2 pulgadas de columna de agua. Este tipo de rodetes lo ven mucho en manejadoras de equipos de aire acondicionado, en cajas de ventilación de aire filtrado, en manejadoras de aire lavado y son para aplicaciones de manejo de aire limpio. Vean cómo están configurados sus álabes. Es muy poco espacio entre uno y otro. Si ustedes pasan contaminante a través de ellos, ese contaminante se sedimenta entre los álabes, lo que genera peso adicional, desbalancea el rodete y esto genera vibraciones y puede generar daños adicionales al ventilador. Por otra parte, tenemos la segunda imagen, es un rodete de álabes atrasados. Hay también álabes curvos atrasados y estos son los más versátiles de los ventiladores centrífugos. Este tipo de rodetes son más robustos y ya puede manejar ciertos contaminantes. Vean cómo están configurados los álabes, hay más espacio entre ellos, por lo tanto entra el aire por el oído de aspiración, salen todas las direcciones y tiene más espacio para que salgan los contaminantes. Este tipo de rodetes son los que vemos en los ventiladores tipo Venset, en los ventiladores tipo hongo para montaje en tejado, en muchos ventiladores centrífugos en línea. Como les digo, es de los tipos de rodete más versátiles por el equilibrio que tienen entre caudal y presión. La tercera imagen corresponde al rodete de palas radiales. Este tipo de rodete se utiliza principalmente para transporte neumático de materiales, es decir, aquí puede ir aire con materiales. Vean, entra el aire por un costado y salen todas las direcciones y la configuración de sus palas da espacio para que esos materiales puedan salir. Este tipo de rodetes manejan presiones elevadas. Poco volumen de aire, pero a presiones mucho más elevadas. Si nos ponemos a ver cada uno de estos rodetes, ya sea el de álabes adelantados, el de álabes atrasados o el de palas radiales, vemos que hay mucha diferencia entre ellos. Es muy fácil identificar cada uno de ellos. Si nosotros vemos un ventilador de álabes adelantados para manejo de aire con grasa, sabemos que está mal aplicado. En las tres opciones son ventiladores centrífugos, son muy buenos para mover presiones estáticas relativamente elevadas. La dirección del aire ya vimos que es de forma perpendicular sobre el eje del ventilador. Una gran cantidad de ventiladores centrífugos son diseñados con motores fuera de la corriente de aire con la finalidad de poder manejar diferentes tipos de contaminantes a temperaturas más elevadas con arreglos especiales. Un ventilador, ya sea con hélice o con rodete, que tienen el motor dentro de la corriente de aire o que el motor está acoplado directamente a la hélice o rodete, manejan temperaturas ambiente entre 40 y 55 grados centígrados. Por otra parte, cuando el motor ya queda fuera de la corriente de aire, ya pueden manejar temperaturas un poco más elevadas. Se pueden acercar hasta los 85 grados centígrados. Ya cuando queremos manejar arriba de 90 o de 100 grados centígrados, los ventiladores ya necesitan tener algunos arreglos especiales en su soporte, lo vamos a ver más adelante, para poder manejar temperaturas más elevadas. Y con respecto al tipo de contaminantes, ya en algún momento lo dijimos, en la ventilación se maneja aire limpio, se maneja aire con grasa, aire corrosivo, aire explosivo, aire con materiales, aire a alta temperatura, por lo cual es muy importante conocer las características generales de los ventiladores, los arreglos que existen con los fabricantes para saber
cuál es el que más se adapta a nuestro tipo de contaminante y a la temperatura que vayamos a manejar, sin dejar de lado a las prestaciones de caudal y presión, que son de las que más nos interesan. Si regresamos a las características de los ventiladores, ahora vamos a entrar a su segundo componente principal, que es el motor eléctrico. Es fundamental conocer lo básico de los motores eléctricos porque de él depende también la vida del ventilador. Si nosotros conocemos las características de los motores, si conocemos cómo funcionan, cuáles son sus características principales, nos pueden ayudar a poder aumentar la vida del motor y por ende la vida del ventilador. El motor eléctrico es el componente que acciona la hélice o el rodete. Si el equipo no cuenta con motor eléctrico, decíamos que no es un ventilador mecánico. En gran parte de los casos, el fabricante selecciona el motor cuando hablamos de ventiladores estándar. Hay ventiladores que compramos que ya vienen con su motor y configurados a cierta velocidad. Sin embargo, hay otra gran parte de ventiladores que se seleccionan traje a la medida, donde el profesional de HVAC o el proyectista interviene en la selección del motor que va a traer instalado el ventilador, y es aquí donde tenemos que conocer las características clave de estos componentes. En esta imagen estamos viendo un ventilador centrífugo con rodete, no se alcanza a apreciar bien, pero es de álabes atrasados. Vemos que el motor está acoplado directamente al rodete. Este motor eléctrico trae una placa similar a esta, donde podemos ver características fundamentales. Una de ellas es la potencia, que esto nos va a indicar el tamaño del motor. Son los HP, en este caso es un motor de 3 HP. Los fabricantes de motores tienen estandarizada esta parte. Por un lado tenemos los motores fraccionarios, que son los motores de 1/4, de 1/3, de medio caballo, de 3/4 de caballo. Y por otro lado tenemos los motores de 1 caballo, de 2 caballos, de 3 caballos, 5 caballos, 7,5 caballos, 10 caballos, 15 caballos, 20 caballos, 25, 30, 40, 50, 75, 100 caballos de potencia. Eso está estandarizado y es importante que nosotros sepamos cuáles son las potencias que hay disponible. Y aquí hay que recordar algo importante. Cuando nosotros seleccionamos un ventilador, en nuestra selección vemos los VHPs. Digamos que la potencia que demanda el ventilador, y dependiendo de esos VHP son los HP que vamos a instalar. De nuestra placa de datos, yo creo que es el valor más importante, la potencia, el tamaño del motor. Por otra parte, tenemos la frecuencia del mismo. La frecuencia del motor va a indicar la velocidad a la que va a girar el mismo. Existen motores de 50 Hz y existen motores a 60 Hz. En México y en gran parte de América Latina se manejan 60 Hz, que digamos que es la frecuencia con la que llega la energía eléctrica a todo el país. Un motor de 60 Hz va a ser el más común en México. Por otra parte, en ciertos países de Sudamérica o en Europa es más común ver motores de 50 Hz. ¿Y esto por qué se los digo? Ustedes generalmente no van a seleccionar motores a 50 Hz y un fabricante nacional difícilmente les va a vender un ventilador que traiga motor a 50 Hz. Yo se los digo porque ustedes en algún levantamiento pudieran encontrarse con algún ventilador que viene de Europa o de algún país donde manejen 50 Hz como frecuencia fija y pudieran estar en la situación donde necesiten reemplazar ese motor. Aquí tendrían que considerar esta característica. Pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en los motores a 60 Hz. Aquí en la placa podemos ver que dice 60. Estos motores de 60 Hz tienen diferentes números de polos. Hay motores de 2 polos, motores de 4 polos, de 6 polos y de 8 polos, y cada uno gira a diferentes velocidades. Los motores de 2 polos giran aproximadamente a 3600 RPM. Puede haber variaciones entre fabricantes y entre modelos de motores. Pueden encontrarse motores de 2 polos que giren a 3400 RPM o 3500 RPM o 3555 RPM
mes. Puede haber ligeras variaciones, pero si ustedes ven un motor eléctrico que gire entre 3400 y 3600, es un motor de 2 polos. Por otra parte, tenemos el motor que es más común, mucho más comercial, es el que generalmente ustedes van a ver en inventario con los distribuidores de motores. Son los motores 4 polos. Estos giran aproximadamente a 1800 RPMs. Igual pueden encontrarse motores 4 polos que giran a 1650 RPMs, a 1725, 1750, 1765. Entre 1600 y 1800 va a ser un motor de 4 polos. Este motor es el más común en bombas de agua y en ventiladores mecánicos, porque el punto de velocidad en el que giran, 1750-1800 RPM, da mucha flexibilidad para el diseño de transmisiones. También, de todas las opciones de número de polos de motores, son los motores más comerciales y yo creo que de los más económicos de todos. También tenemos los motores 6 polos, estos giran a 1200 RPMs. Generalmente los ventiladores que traen motores 6 polos son ventiladores muy grandes que giran a rangos de velocidad muy reducidos. ¿Sí? Ventiladores con transmisión poleas y bandas que giran por debajo de las 700 RPM es cuando los fabricantes consideran la opción de instalación de motores de 6 polos. Por otra parte, tenemos los motores 8 polos. Estos giran en rangos de velocidad entre 800 y 900 RPM dependiendo del fabricante. En los ventiladores, el motor más común es el de 4 polos, pero los motores de 2 polos, de 6 polos y de 8 polos sí los utilizan los fabricantes generalmente para ventiladores de acoplamiento directo. Vamos a pasar a la siguiente: fases y voltaje. Aquí es otro punto, miren, aquí podemos ver las fases y no confundan los HP con esta pH. Estas son las fases. Hay motores monofásicos y hay motores trifásicos, y es fundamental que ustedes a la hora de seleccionar un ventilador tengan bien identificado qué tipo de voltaje es el que admiten en su proyecto para que seleccionen de forma adecuada esta variable. Los motores monofásicos tienen opciones de voltaje 110, 115, 127 volts o 220, 230 volts. Hay motores monofásicos que solo admiten un solo voltaje y hay motores monofásicos que son los más comunes que traen las dos opciones de voltaje. 110, 220 trae el motor monofásico. Por otra parte, tenemos los motores trifásicos. En los motores trifásicos generalmente vemos, principalmente en los motores fraccionarios, los que son de 3/4 hacia abajo, ven configuraciones de voltaje de 220 a 440. Ya en los motores que son de 1 caballo hacia arriba, generalmente ven voltajes de 230, 460 volts. Pero es fundamental saber en un proyecto si su alimentación va a ser para un motor monofásico o trifásico. En el tema residencial siempre va a ser monofásico principalmente, y por otro lado en la industria se busca mucho el motor trifásico. Los motores de una fase, es decir, los monofásicos, son más económicos, pero también presentan mayor nivel de ruido, un consumo de amperaje mayor. Y por otro lado, los motores trifásicos generalmente son más eficientes. Los motores de 1 caballo hacia arriba, hay una normativa mexicana donde ya tienen que ser de alta eficiencia. Entonces, un motor trifásico de 1 caballo hacia arriba va a ser más eficiente comparado con un motor monofásico. Los motores trifásicos también producen menos ruido y vibración, son más demandados en el sector industrial. La norma a la que me refería es la NOM 016-ENER-2010. Esta establece los parámetros de eficiencia para motores trifásicos a partir de 1 HP. Entonces, cualquier motor comercializado en México de 1 caballo hacia arriba va a ser de alta eficiencia siempre y cuando sea trifásico. Obviamente hay motores monofásicos o fraccionarios trifásicos que sean también de alta eficiencia, pero generalmente son bajo pedidos especiales. Es muy importante antes de arrancar cualquier ventilador saber a qué voltaje está conectado el motor, porque si es un motor trifásico o puede estar conectado a 220 o puede estar conectado a 440. Si tú tienes un motor trifásico de un ventilador,
conectado a 440 volts, tienes que alimentar 440 volts. Y hay un rango más o menos 5% entre el voltaje de conexión y lo que tú le puedas alimentar. Es decir, si tú lo tienes conectado a 440, puede admitir voltajes 5% arriba o 5% abajo. Obviamente, entre más sea la diferencia, más riesgo vas a tener en que se te dañe el motor. Antes de arrancar cualquier ventilador, tienes que verificar el voltaje al que está conectado el mismo y tienes que fijarte si está conectado a 460 volts como la placa que estamos viendo en este momento. Ese ventilador tiene que consumir 3.9 amperes. Si lo conectan a 230, ese ventilador tiene que consumir 7.8 amperes. Cuando ustedes arrancan un ventilador, es fundamental, bueno, punto número uno, antes de arrancarlo, medir el voltaje de entrada y verificar que el ventilador tenga el voltaje conectado correctamente. Una vez que tú enciendes el ventilador, tienes que medir el amperaje. Si el amperaje está dentro de placa, quiere decir que todo está correcto. Si el amperaje está fuera de placa, tienes que apagarlo inmediatamente y ver qué es lo que está pasando, porque pudiera estar girando en sentido contrario, pudiera ser que el ventilador donde está instalado no tenga entrada de aire a ese cuarto, pudieran ser varias cosas. Entonces, si el amperaje está fuera del rango de placa, apágalo inmediatamente y hay que analizar qué es lo que está pasando. El aislamiento. El aislamiento también es algo sumamente importante porque esto va a definir la temperatura de operación del mismo. Los motores con aislamiento clase F, que son de los más comunes, admiten temperaturas ambiente y esto lo dice en la placa del motor. Y alguien que viva en Culiacán, en Hermosillo, en Mexicali me puede decir: oye Héctor, pero en Mexicali en muchas ocasiones estamos a 45 grados centígrados, entonces el motor ya no me va a funcionar. Y sí, sí va a funcionar, pero entre más te salgas del rango de diseño del motor, que son a temperatura ambiente, los aislamiento clase F, vas a ir reduciendo la vida del motor. Aparte de los motores de aislamiento clase F, también lo tenemos los motores con aislamiento clase H, que estos ya resisten un poco más de temperatura. Aquí en el slide dice que los aislamiento clase H manejan 155 grados centígrados, por lo menos así manejan la información los fabricantes de motores, pero no hay que irnos con la finta. Esta temperatura sí es la que puede soportar el motor, pero a esta temperatura necesitamos restarle la temperatura que genera el motor, motivo por el cual un motor aislamiento clase H pudiera limitarnos a temperaturas de aire de 70 grados centígrados. Si tú manejas un motor y la corriente de aire pasa a través del motor y esa corriente de aire es mayor a 40 grados centígrados, vas a ir reduciendo la vida del motor. La vida esperada de un motor se reduce la mitad al operar a una temperatura de 10 grados más al cual fue diseñado. Es decir, que si tú tienes un motor aislamiento clase F para trabajo a 40 grados centígrados y ese motor tiene un tiempo de vida de 10 años, pero tú lo estás operando a 50 grados centígrados, ya no te va a durar 10 años, te va a durar 5 años. Este es a lo que se refiere este comentario. Por otra parte, también tenemos la leyenda de uso variador. En la misma placa de los motores eléctricos podemos ver si el motor fue diseñado para trabajar con variador de frecuencia o no. La verdad es que todos los motores trifásicos de un caballo hacia arriba, la verdad es que a todos tú les podrías conectar un variador de frecuencia. Todos son capaces de trabajar con ellos. Pero un motor de uso general que no tenga la leyenda de uso variador, únicamente pudieras variar el 50% de su frecuencia nominal. Es decir, que si tú tienes un motor de uso general que trabaja a 60 Hz, mínimo puedes variar a 30 Hz. Por otra parte, cuando el motor sí es uso variador, sí pudieras bajar todavía más la frecuencia para conseguir velocidades más reducidas. Y aquí les va un dato muy interesante. Si tú varías el 15% de la frecuencia de tu motor, eso te pudiera representar ahorros energéticos hasta del 50% en tu tarifa eléctrica.
Ahora, ¿qué hay de la vida de los motores? Muchas veces a mí me han preguntado cuál es la vida de un ventilador y la vida de un ventilador se va a traducir en la vida de sus componentes principales y uno de ellos es el motor eléctrico. La vida promedio de un motor eléctrico operado de forma continua a temperatura ambiente es de 10 años. Esto pudiera variar entre fabricantes. Yo he escuchado de fabricantes que tienen marcas muy importantes que dicen que sus motores duran 15 años o que duran 20 años. Si nos vamos reservados, yo creo que pudiéramos hablar de una vida de 10 años para un motor de buena calidad. Ahora, la vida de un motor, y esto es muy importante, se traduce en la vida de su aislamiento interno. Por lo tanto, la vida del motor depende directamente de la temperatura a la que tú vas a operar el mismo. ¿Qué factores disminuyen la vida del motor? Pues los que disminuyan su aislamiento. ¿Y cuáles son estos factores? El número uno es calentamiento continuo a temperaturas excesivas. También dañan la vida del aislamiento los golpes o la vibración. Si tú tienes un ventilador con la hélice o el rodete desbalanceado, esa vibración se le va a transmitir también al motor eléctrico. Si tienes problemas en la transmisión de potencia con las bandas o con las poleas, que se genere vibración en la transmisión, eso también va a reducir la vida del motor. La humedad también podría ser un factor muy importante para aquellos motores que estén operando en la costa o en ambientes muy húmedos, el ambiente corrosivo o temperaturas muy bajas, que yo creo que lo de las temperaturas muy bajas no aplica tanto para México. Ahora ya hablamos del elemento en movimiento, ya hablamos de los motores eléctricos, ahora vamos a hablar del soporte. Y es que el soporte básicamente es el que nos ayuda a unir el elemento en movimiento al motor eléctrico. En los ventiladores axiales, en este soporte podríamos hablar de una embocadura aplanada, como la que estamos viendo en este momento, que nos va a ayudar a mejorar el rendimiento. Ven, este pequeño Venturi que está aquí ayuda a eficientar el aire a través de la hélice. Entonces, este soporte, además de esta embocadura aplanada con esta estructura que carga el ventilador, sería el soporte en un ventilador axial. Por otra parte, en los ventiladores centrífugos, los que traen rodete, vemos esta especie de espiral que es la que nos ayuda, decíamos, a direccionar el flujo de aire, porque en los ventiladores de rodete el aire entra y sale de forma perpendicular en todas las direcciones y esta envolvente nos ayuda a direccionar el aire hacia algún punto en específico. En los ventiladores de rodete también este oído de aspiración nos ayuda muchísimo a mejorar la eficiencia del mismo. Y aquí hay un punto interesante. Cuando hablábamos de los ventiladores axiales, hablábamos de los ventiladores de flujo A y de flujo B. Aquí pudiéramos ver más claro este punto. Esta imagen de la hélice color verde, vemos que es de flujo A. Tú cuando enciendes este ventilador, el aire primero toca el motor y luego toca la hélice. Vean la forma del Venturi. Tiene como una dirección hacia afuera para que el aire pase con mucho menos turbulencia y pueda aumentar la eficiencia del ventilador. Por otra parte, los ventiladores flujo B, decíamos que el aire primero toca la hélice y luego el motor. Aquí se fijan cómo está invertido el Venturi, considerando que el flujo del aire va a ser hélice motor y que va a entrar de una forma con menos turbulencia para aumentar la eficiencia del mismo. Aquí va un punto bien interesante. En muchas ocasiones me ha tocado ver que tienen ventiladores flujo A, que los ventiladores flujo A generalmente los utilizan para montar como extracción, pero me han dicho, oye Héctor, yo con ese ventilador puedo también inyectar aire, porque yo volteo una fase de mi motor trifásico y hago que el ventilador gire en sentido contrario y de esa forma inyecto aire al interior de la nave. Y sí, tienen razón, si tú tienes un ventilador axial y lo haces girar en sentido contrario para el cual fue diseñado, sí vas a conseguir un movimiento de aire inverso, pero como el ángulo de ataque de las hélices, como el Venturi está configurado para que el sentido del aire sea otro, tú vas a tener muchas pérdidas. Cuando tú gires un ventilador axial en sentido contrario, para el cual fue diseñado,
pudieras perder ahí hasta un 30 o 40% de su rendimiento, además de que pudieras generar vibraciones porque el ventilador no está diseñado para que el aire vaya en un sentido contrario, y eso pudiera representarte riesgo de alguna ruptura de una de las hélices. Por eso a mí no me gusta clavarme con que si este equipo es inyector o este equipo es extractor. Ustedes siempre respeten el sentido del aire de los ventiladores. Aunque sea flujo A, ustedes pudieran inyectar aire con ese ventilador, pero el motor tendría que quedar por fuera de la nave. Si ustedes no tienen problema de que se les pueda mojar el motor, pues pudieran instalarlo de esa forma. Generalmente en las naves industriales, si tú quieres inyectar aire con un ventilador axial, los compran para flujo B, con la finalidad de que puedan inyectar aire al interior de la nave y el motor quede en el interior para poder hacerle los mantenimientos adecuados. Por otra parte, en los ventiladores centrífugos pasa algo más interesante. Si tú a un ventilador centrífugo que traiga motor trifásico y le cambias una fase, el aire primero entra por el oído de aspiración y sale por esta espiral, sale por esta envolvente. ¿Sí? Ese es el flujo correcto de un ventilador centrífugo con rodete. Si tú lo giras el motor en sentido opuesto para el cual fue diseñado, este ventilador centrífugo va a seguir aspirando por el oído de aspiración y va a seguir descargando el aire por esta envolvente. Sin embargo, cuando lo giras en sentido opuesto, se pierde muchísimo del rendimiento del ventilador. Esto parece algo muy obvio, pero no saben cuántas veces me marcaron por teléfono cuando trabajé para un fabricante de ventiladores que me decían: Héctor, es que el ventilador no está funcionando. Vamos a suponer que un ventilador tipo hongo montado para una campana de cocina. Dicen, ya lo encendí, sí está extrayendo, pero está extrayendo muy poco aire. Lo primero que yo les decía era: oye, a ver, confirma el giro del ventilador. Y si está girando en sentido contrario, corrige eso, cambia una de las fases de la conexión del motor para que ahora ya gire en el sentido correcto. Y con eso, en gran cantidad de ocasiones se solucionaba todo el tema. Ahora, el soporte no solo es una embocadura o una envolvente. En el soporte van elementos adicionales que nos ayudan a definir la localización más adecuada de un ventilador. Los modelos de ventiladores ya decíamos que todos hacen lo mismo, mueven el aire de un punto a otro, pero son diseñados para ser instalados en 3 diferentes sitios. Hay ventiladores que son para instalar en techo, otros en muro y otros en conducto. Los elementos básicos como la hélice o rodete o el motor eléctrico no van a cambiar. Lo que va a cambiar va a ser la construcción del mismo para facilitar la instalación en cualquiera de estos 3 sitios. Aquí vemos algunos esquemas de instalación de ventiladores para montaje en tejado. Unos de ellos, como el de la primera imagen, es un ventilador tipo hongo para montaje en tejado, pero este es para montaje en conductos. Sí, pero es para montaje en tejado. El esquema número 2, vemos un ventilador axial para montaje en tejado. Esto no es para montaje con conductos. Sin embargo, las características de construcción nos ayudan para que lo puedas instalar en este sitio sin penetración de agua. En el esquema número 3 también vemos un ventilador axial, pero este es de flujo B. Este nos ayuda a inyectar aire al interior de la nave y también es para montaje en tejado. Va a haber equipos axiales o centrífugos para instalación en tejado y algunos de los ejemplos son los que estamos viendo en estos 3 esquemas. Aquí vemos ventiladores que son para montaje en conducto. Vemos este ventilador que se monta en conducto y va al final del recorrido del sistema de conductos. Vemos aquí también un centrífugo en línea que es para montaje en interior, pero tiene conducto tanto en la succión como en la descarga. En la tercera imagen vemos también otro ventilador centrífugo en línea que va para montaje en interior y que descarga directamente hacia el exterior. Determinar la mejor ubicación para un ventilador depende pues de la infraestructura del edificio y también de la cantidad de aire que necesitamos mover en nuestro sistema de ventilación. Este es un ejemplo de instalación en muro, generalmente es para ventiladores axiales y esto se utiliza muchísimo en la instalación de sistemas para naves industriales. Además de todo esto, un ventilador también pudiera ser de acoplamiento directo o con transmisión polias y bandas.
y podemos ver algunos ejemplos en las imágenes que estamos viendo a continuación. Del lado izquierdo vemos ejemplos de ventiladores de acoplamiento directo, y cuando decimos acoplamiento directo nos referimos a que el motor, que es uno de los principales elementos del ventilador mecánico, está acoplado directamente al elemento en movimiento, ya sea a la hélice o ya sea al rodete. Y entonces aquí vemos algunos ejemplos. ¿Sí? El motor acoplado directamente. Por otra parte, tenemos los ventiladores con transmisión poleas y bandas. Aquí el motor está montado sobre una base y con el apoyo de una transmisión de poleas y bandas le transmitimos la velocidad del motor al ventilador. ¿Qué velocidad? Decíamos a 60 Hz, generalmente motores 4 polos a 1750 RPM aproximadamente, pero con la transmisión poleas y bandas se modifica esa velocidad para que el ventilador gire exactamente a las RPM que nosotros necesitemos. Y aquí vemos los ejemplos, vemos que los motores están fuera de la corriente de aire principalmente. Esto nos va a ayudar a poder trabajar diferentes contaminantes o temperaturas un poco mayores a las de ambiente. Y hay diferentes formas de montaje. Vean, aquí tenemos que el motor está debajo de esta silleta. Lo que quiero mostrarles en este momento es que sepan que están por un lado los de acoplamiento directo y por otro los de transmisión poleas y bandas, y que aprendamos algunas de las características específicas de cada una de ellos. Vamos a empezar con los de acoplamiento directo. Los ventiladores de acoplamiento directo, pues el motor, ya decíamos, está conectado directamente al rodete o a la hélice. Por lo tanto, el elemento en movimiento va a girar a la misma velocidad a la que gire el motor. ¿Y a qué velocidad giran los motores? Pues depende si trae motor de 2 polos, de 4 polos, de 6 polos o de 8 polos. Generalmente traen de 4 polos, pero en los equipos de acoplamiento directo los fabricantes sí están jugando con las 4 opciones de motores. Ahora, independientemente que estos ventiladores trabajen a una velocidad fija, también existe la opción de trabajar con un variador de frecuencia o un regulador de velocidad. Un ventilador de acoplamiento directo es más económico si lo comparas con uno de transmisión poleas y bandas. ¿Por qué? Porque trae menos componentes, tan fácil como esto. También son ventiladores un poco más compactos. Estos, otra ventaja es que requieren un menor mantenimiento. Tienen una temperatura limitada de operación. Estos motores generalmente son para trabajar a temperatura ambiente. Generalmente en los ventiladores de acoplamiento directo el aire pasa a través del motor, pero aun cuando el motor quede fuera de la corriente de aire, pues el aire, si va a una temperatura de 60 grados, la hélice o el rodete se pone a 60 grados y esa temperatura se la transmite a la flecha del motor y empieza a dañar su aislamiento. Entonces, un ventilador de acoplamiento directo, ya sea que el motor quede o no quede dentro de la corriente de aire, son para trabajo a temperatura ambiente. Y ojo, un ventilador de acoplamiento directo, ya decíamos, gira a la velocidad que gire el motor. Por lo tanto, si ese ventilador de acoplamiento directo trae motor 4 polos o 2 polos girando a 1750 o a 3400 RPM, sepan que va a ser un ventilador ruidoso. Hay ventiladores de acoplamiento directo que traen motores de 6 o 8 polos que giran a 1200 o a 900 RPM. Estos pudieran producir una menor cantidad de ruido, los que giren por debajo de 1200 RPM. Esta información nosotros la podemos ver en la ficha técnica de cualquier ventilador. Si es un ventilador de acoplamiento directo que gira a 1200 RPM, nosotros ya vamos a saber que trae instalado un motor de 6 polos. Si gira a 900 RPM o a 850, ya sabemos que va a traer un motor de 8 polos. Todos los ventiladores que son de acoplamiento directo, el mismo fabricante ya define la potencia que trae instalada el motor y las características, a qué velocidad tiene que girar para que eso trabaje de la manera correcta. Por otra parte, los de transmisión poleas y bandas son ventiladores más convenientes para volúmenes de aire mayores. Las poleas, la transmisión, permite ajustar la velocidad del ventilador para otorgar el punto de trabajo, caudal y presión que nosotros estemos buscando.
Un ventilador con transmisión polea bandas generalmente puede trabajar rangos de temperatura por encima de las de ambiente. Generalmente, cuando el motor queda fuera de la corriente de aire, puedan trabajar a temperaturas de 50, 60, 70, 85 grados centígrados. Esto ya nos los va a decir el fabricante. Ya el fabricante se va a encargar de utilizar arreglos especiales para que pueda operar a una temperatura mayor. ¿Cuáles son los componentes adicionales que trae un ventilador con transmisión poleas y bandas? Aquí tenemos algunas imágenes. Tenemos la polea motriz, que es la que va conectada a la flecha del motor. Esta polea motriz puede ser fija o puede ser de paso variable. Las de paso variable permiten abrirla o cerrarla para poder manipular un poco, para poder ajustar un poco la velocidad del ventilador. Los fabricantes utilizan mucho las poleas motrices de paso variable porque le permiten regular a la velocidad exacta que tú le estás pidiendo. También tenemos las poleas impulsadas, que estas siempre son fijas y de estas va a haber de diferentes diámetros. Esta polea impulsada es la que va sobre la flecha del ventilador. Y para que esta flecha del ventilador pueda girar, se tienen que incorporar rodamientos adicionales, que son estas chumaceras que hay de diferentes tipos, y estas se van a tener que estar relubricando dependiendo de las horas de uso, dependiendo del manual de mantenimiento que les proporcione el fabricante de ventiladores. Ahora, para que todo esto pueda girar, para que el motor le transmita la velocidad a la polea impulsada y haga girar el ventilador, necesitan una banda. Esta banda se va a ir desgastando con el tiempo y se tiene que incluir su reemplazo en su programa de mantenimiento preventivo. Algo muy importante que tengo que decirles, jamás de los jamases utilicen poleas de aluminio en ventiladores, porque estas se deforman y se desgastan. Y poleas desgastadas generan vibraciones y esas vibraciones le bajan la vida al motor y le bajan la vida al ventilador. Siempre les recomiendo que sean poleas balanceadas y que estén fabricadas de acero, que sean de buena calidad. Siempre tengan mucho cuidado, hay poleas tipo A, hay poleas tipo B, siempre tengan cuidado en seleccionar una transmisión que todo sea tipo A o que todo sea tipo B, porque si mezclan una polea tipo A con una polea tipo B y una banda tipo A, si hacen alguna mezcla y no coinciden las cosas, se les va a estar rompiendo y rompiendo la banda. Hasta este punto ya hablamos de las características generales de los ventiladores. Ya vimos los axiales, ya vimos los centrífugos, ya vimos los que son de acoplamiento directo, los que son con transmisión poleas y bandas, ya vimos características que nos van a ayudar a aumentar la vida de los motores y por ende la vida de los ventiladores. Ahora, ya con esta información, nosotros al poder identificar un ventilador, pudiéramos ver cuáles son sus características generales y para qué nos puede servir. Si nosotros vemos un ventilador de acoplamiento directo, ya vamos a saber que está limitado en temperatura de operación. Si vemos un equipo de acoplamiento directo que gire a 3400 RPM, ya vamos a saber que es un equipo ruidoso. Si vemos un rodete de alaves adelantados, ya vamos a saber que es para aire limpio. Si vemos un ventilador que sea con transmisión poleas y bandas y que el motor queda fuera de la corriente de aire, sabemos que va a soportar un poco más de temperatura que la temperatura ambiente. Todo ese tipo de detalles son los que nos ayudan a identificar para qué nos puede servir un ventilador mecánico con solo verlo. Y así no nos tenemos que aprender todos los modelos de todos los fabricantes porque tienen una gran cantidad de modelos. Teniendo claro todo esto, ya pudiéramos pasar a ver la curva característica, porque entendiendo la curva característica, nosotros vamos a poder seleccionar ventiladores, vamos a entender cuál va a ser su comportamiento a la hora de que esté operando en nuestro sistema de ventilación.